Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 17 al 20. Versículos 17 al 20. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 17 al 20. Dice así nuestro texto, hermanos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque nos permites estar aquí en tu iglesia, Señor. Gracias porque podemos ponernos en tus manos y que tú nos enseñes, Dios, de tu palabra, de tu voz, la manera, Padre, en que nos podemos relacionar en amor, el grupo de liderazgo y el grupo de la iglesia, los creyentes fieles, todos, Señor, en la administración que tú has dejado, amándonos para tu gloria, relacionándonos para tu honra, Señor. Y Padre, enséñanos esta mañana cómo hemos de tener este amor, en qué debemos estar pendientes, Dios, qué debemos esperar en cuanto a nuestra relación con los creyentes, Padre. Gracias por esta carta tan preciosa que nos dejas estudiar. Y en Cristo te pedimos tu favor, que tu Espíritu ilumine, abra nuestros ojos y esas maravillas tan grandes que están ahí, Señor, sean en nuestro corazón y puestas en práctica. Gloríate, Señor, en esto, en Cristo te lo pido. Amén. Bien, esta mañana vamos a ver, hermanos, veremos cómo el verdadero vínculo de amor se manifiesta en tres dimensiones de las relaciones en la iglesia y entre la iglesia y el pastorado, en su amistad, en su amor como creyentes. Es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Y este es un pasaje, hermanos, muy hermoso, el que acabamos de leer. Es un pasaje precioso, muy hermoso, porque podemos ver claramente cómo se muestra nuevamente, porque ya lo ha hecho Pablo, como lo hemos venido estudiando, nuevamente se despliega ahí el corazón de Pablo, quien aprendió a amar de una forma muy especial, gracias a que pudo conocer, gracias a que pudo experimentar el amor de Cristo en su vida. Conocer a Cristo, hermanos, fielmente, realmente es la manera en que nosotros podemos experimentar su amor y llevarlo a otros. Entonces este es un pasaje, son 4 versículos, es un pasaje muy claro, muy sencillo, pero nos va a ayudar a recordar, hermanos, cómo debe ser nuestro trabajo, nuestro auténtico pastoreado para con la iglesia, para con los creyentes, para con la iglesia del Señor, cómo debe de ser nuestro propio ministerio como pastores y líderes. Ahora vemos otra parte que el Señor nos quiere enseñar aquí, muy importante. Es una carta pastoral, por supuesto que nos quiere enseñar cómo debemos tener un buen ministerio como líderes dentro de la iglesia. Así que esta mañana el tema es el valor incalculable de la amistad cristiana. El valor incalculable de la amistad cristiana. Como decía, este es un pasaje muy simple, es un pasaje muy simple en el sentido de que es muy directo, hermanos, muy entendible, muy conciso. Pero podemos ver la visión profunda de la relación de Pablo en cuanto a la que tenía con los tesalonicenses, hermanos. Podemos ver cuánto los amaba, cuánto estaba pensando en ellos, cuánto los tenía en su corazón, cuánto les importaba tener una relación con esta iglesia. Y esto es lo que realmente vemos aquí en este pasaje. Su entrañable amor del apóstol Pablo, su preocupación, y no solamente la de él, sino de todo su equipo para con los tesalonicenses. Esto es para los hijos espirituales, porque los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, se convirtieron en los hijos espirituales de Pablo y de estos misioneros. Y para esto nos va a dejar ver 3 aspectos de su relación como creyentes
con los creyentes ahí en Tesalónica, los vamos a ver en un momento más. Pero déjenme antes llevarlos al contexto de por qué Pablo está escribiendo esto, hermanos. Vamos a ver un poquito del contexto del pasaje. Como hemos estudiado ya anteriormente, hermanos, Pablo ha presentado defensa. Recuerden que Pablo ha estado asediado por acusaciones. Entonces Pablo está presentando defensa contra aquellos que le han venido acusando durante ya mucho tiempo. Está presentando defensa a su integridad porque están desafiando la integridad del apóstol Pablo. Seguramente entre muchas de las acusaciones que habían recibido de toda esta gente que estaba en contra de ellos, estaba la de haber abandonado a los creyentes ahí en Tesalónica, de haberlos dejado ahí y no regresar, que no tenían preocupación por ellos, por eso los habían abandonado. El haberse ausentado mucho tiempo de la ciudad o por un largo tiempo de la ciudad, hermanos, para ellos era una prueba muy fiable, muy indiscutible de que los habían olvidado, de que no les amaban, de que no los estaban valorando y de que no tenían la menor intención de volver y visitarles a estos tesalonicenses. Obviamente, hermanos, después de las pocas semanas, esas cortas semanas que Pablo estuvo en Tesalónica, al salir de ahí, cuando estuvo estas 2-3 semanas y unas cuantas más, al salir de ahí, todos estos opositores seguramente vinieron contra la iglesia y trataron de hacer intuir a la iglesia de que Pablo era un charlatán, hermanos. ¿Recuerdan esto? Que Pablo era un fraudulento, por eso no iba a regresar, que era igual que cualquier otro de los engañadores que estaban por ahí, hermanos, de estos falsos maestros. Quizás les decían que estaban simplemente ahí por el dinero, por el poder, por la popularidad, y el hecho era que les había abandonado. Ya Pablo no estaba con ellos y eran indiferentes a sus necesidades, a sus preocupaciones personales. Todo lo que querían, seguramente pensaban ellos y lo comentaban a la iglesia, todo lo que querían era solo tomar lo que pudieran, tomar lo más que pudieran de ellos, salir de la ciudad de Tesalónica y olvidarse de ellos. Es por esta razón, hermanos, que Pablo escribe estos 4 preciosos versículos para aclararles por qué no había regresado a ellos. Les dice que él y los misioneros siguen preocupados por los tesalonicenses, que están comprometidos como lo hicieron desde el momento en que llegaron ahí, según el versículo 17. Y luego les dice que su ausencia no había sido porque ellos no lo hubieran querido, sino que había sido porque había habido mucho estorbo, versículo 18, y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero ahora no solo, hermanos, observen, no solo está defendiéndose de las acusaciones relacionadas en cuanto a su ministerio, mientras el apóstol y los misioneros estuvieron ahí en Tesalónica ministrando, hermanos, como lo vimos ahí en el capítulo 2, versículos 1 al 12, sino que ahora también, hermanos, tiene que presentar defensa a estas acusaciones, pero ahora en su ausencia, en ausencia de estar presente ahí en la ciudad, hermanos. Tiene que estar presentando esta defensa. Son la manera en que Pablo está compartiendo esto y quiere presentar su defensa. Ahora bien, debemos recordar que mientras Pablo estaba allí, él fue un hombre especial, hermanos, con la iglesia. Recuerden ustedes, Pablo era un hombre amable. Pablo fue un hombre amoroso con ellos, fue generoso con ellos. Solo se fue porque lo habían forzado a salir de ahí. Pablo salió de ahí porque lo forzaron, hermanos. Fueron sus mismos acusadores, si ustedes recuerdan, los que los habían expulsado de la ciudad. Pero ahora estos acusadores los estaban culpando de haberlos abandonado. Recuerdan esto en el versículo 15. Ahí dice que fueron expulsados por ellos. Es por eso que vemos las palabras aquí en el versículo 17. Observen las primeras palabras que aparecen. Pero nosotros. Ahí aparece al principio. ¿Por qué aparece esto al principio, hermanos? Pero nosotros, porque está enfatizando que ellos, en relación o en contraste con los judíos, son diferentes. Pablo dice, nosotros somos diferentes a estos judíos. Porque estos judíos que hicieron, hermanos, maquinaron muchas cosas, las cuales Pablo ya las mencionó en los versículos 15 y 16, las estudiamos la semana pasada, todas estas maquinaciones. Ellos realmente son los enemigos del evangelio, dice Pablo. No somos nosotros, ellos son los que persiguen, pero nosotros a ustedes les amamos con un entrañable amor que es en el Señor Jesucristo.
Así que no era que quisieran irse, hermanos. Si observan bien en el capítulo 3, más abajo, el versículo 1, se puede ver o se puede notar la actitud del apóstol Pablo respecto a los creyentes ahí en Tesalónica cuando dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Observen, aquí está Pablo, hermanos. Cuando Pablo y sus compañeros ya no podían soportar más, es una muestra del amor y de la preocupación de Pablo y sus misioneros hacia los tesalonicenses. Cuando ellos ya no podían soportar más, porque no tenían información en cuanto a qué estaba pasando con ellos respecto de su condición espiritual. Observen, él estaba preocupado por su condición espiritual. No estaba preocupado si se estaba perdiendo de algún evento especial. Preocupado por su condición espiritual, Pablo envía a Timoteo. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecerlos, para alentarlos en cuanto a su fe. Es una relación espiritual, hermanos. Observen esto, entre el pastor y los creyentes. Una relación espiritual que no va más allá que de eso, hermanos, sino en su fe, en su crecimiento, que no haya estorbos para crecer. Y incluso en el versículo 5, observen, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Aquí está, hermanos, obsérvenlo muy bien en estos dos versículos y más allá. Aquí está el corazón del apóstol Pablo, un corazón que Cristo había cambiado, un corazón de alguien que era un perseguidor y ahora era un amante, hermanos, de aquellos que seguían al nombre, de aquellos que seguían el camino, de aquellos que son cristianos. Aquí está el corazón de Pablo transformado. No podía soportar estar separado de aquellas personas. Eso es impresionante, hermanos. Tenía una gran dificultad porque estaba esa separación, porque se preocupaba profundamente por estos creyentes. Así que quien estaba diciendo que era indiferente a ellos, que los había olvidado, que no los amaba, estaba mintiendo, hermanos. La manera en que te das cuenta de esto es por el amor y la relación que hay entre este pastorado y esta congregación. Obsérvenlo. Y en estos versículos Pablo trata su relación de corazón con estos creyentes aquí en Tesalónica. Nos muestra su preocupación y escribe los 4 versículos para hacerles saber lo importante y profundamente que son para ellos y cómo quiere y desea y anhela verlos. Vamos a ver el primer vínculo de su relación con ellos, hermanos. Uno de los primeros vínculos que debemos observar en cuanto a la relación y que debemos aprender en cuanto a nuestro vínculo para con la iglesia, para con los hermanos, es tener un amor sincero por los hermanos, tener amor sincero por los hermanos, por los creyentes. Observa versículo 17, versículo 18 en la primera parte. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Hermanos, cuando se es el siervo del Señor, cuando estamos sirviendo al Señor, las características que se deben demostrar en aquel siervo es que debe amar al pueblo de Dios. Es una de las características que debemos aprender aquí, hermanos. Y debemos estar pensando en esto. Todos aquellos que estén pensando o que sigamos pensando en continuar en la obra del Señor, nos debe quedar muy claro, hermanos, que debemos amar a las personas que componen el rebaño del Señor. Para que alguien pueda tener un ministerio efectivo, hermanos, debe comenzar aquí como lo estamos viendo, amando a su pueblo, amando al pueblo de Dios. Pablo, hermanos, en muchas de sus cartas, si tú te das cuenta, y no tenemos tiempo para detallar todo esto, Pablo en muchas de sus cartas mostró su amor por las iglesias. Y esto es muy importante, hermanos. Lo que Pablo escribe a cada iglesia, como el cuerpo de las iglesias que componen a las iglesias, esto es, el cuerpo de creyentes, Pablo es amante de ellos. Y hay ejemplo tras ejemplo. Lo vemos en Filipenses capítulo 1, por poner un ejemplo, en el versículo 3.
Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Un hombre que oraba por su iglesia, un hombre que oraba por la congregación en que Dios le había puesto. Y observen el versículo 7 en adelante, como me es justo sentir en Filipenses 1, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Ahí está, hermanos, Pablo hablando de su corazón, diciéndoles que habitaba dentro de ellos todas estas personas en el sentido espiritual, porque los tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo. Observen lo que dice, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, Dios es el único testigo del verdadero amor que un pastor puede sentir o unos líderes pueden sentir por el rebaño de Dios, hermanos. Y Pablo dice, Dios me es testigo, con tanta claridad, con tanta convicción sabe esto. Y es así, hermano, conocemos la historia. Mucha gente al irle conociendo después de ser alguien, un perseguidor, mucha gente tenía temor de él, pero recuerden ustedes al final de su ministerio, ahí en capítulo 20 de Hechos, vemos, hermanos, cómo se despide de la iglesia de Éfeso y todos estos ancianos de Éfeso, toda la iglesia de Éfeso amaba a Pablo y Pablo amaba a esta iglesia, era un amor mutuo. Y ahí en Hechos capítulo 20, versículo 33 al 38, observen lo que Pablo les dice al final al despedirse, versículo 33 de Hechos 20, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y observen, 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Qué impresionante pintura o escena de esta época, hermanos. Cuando se iba, cayeron todos sobre el cuello de Pablo, se amontonaron a Pablo, lo besaron una y otra vez, tantas veces, precisamente, hermanos, por la idea de no volverlo a ver en otro tiempo. Ese era un amor mutuo, hermanos. Por otro lado, hermanos, incluso Pablo escribiendo fuerte amonestación a los corintios. Ustedes recordarán, de verdad no tenemos tiempo, solo está para recordar esto, hermanos, el amor de Pablo. Pablo escribe y está recomendando, exhortando fuertemente, amonestando fuertemente a los corintios, e incluso ahí podría haber sido juzgado que no amaba a la iglesia por estarlos amonestando y están siendo tan firme con ellos, pero fue todo lo contrario, hermanos. Les mostró su amor de esta manera, ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, cuando dice, porque de la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, toda la amonestación que les dio, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Alguien que ama, hermanos, es alguien que va a amonestar y que va a hacer ver la realidad de cada uno de nosotros en cuanto a la palabra del Señor, porque el Señor nos muestra la verdad. Alguien que ama va a amonestar de manera verbal, escrita, se va a acercar, se va a preocupar, pero lo va a hacer en todo en el servicio del Señor y con amor. Pablo fue alguien que mostró que amaba a los suyos, a sus hijos espirituales, hermanos. Y esto, hermanos, realmente debería de ser nuestro ejemplo a seguir como líderes de la iglesia, porque es ahí donde está el ministerio eficaz, es ahí donde está el ministerio efectivo. Queremos tener una buena relación con el Señor, debemos tener una buena relación con la iglesia. Debemos amar y preocuparnos y estar al pendiente de la iglesia. Regresen al versículo 17, hermanos, ahí donde estamos, y observen algo. Vamos a ver algunos de los detalles. Decía que es muy claro, por sí solo podemos entenderlo muy bien, ya con todo este contexto. Pero observen, vamos a observar, sigamos observando algunos detalles aquí. Observen esta primera palabra que está ahí. Dice, pero nosotros, hermanos, separados,
¿Qué significa esta palabra separados? Obsérvenla bien, hermanos. Separados, aporfanizo, dejar huérfano. Dejar huérfano por separación, privar. Es lo que significa privar, separarnos, dejar huérfanos. Pablo dice, pero nosotros, hermanos, habiendo sido despojados o privados de ustedes, es lo que está diciendo ahí. Hemos sido despojados, hemos sido privados de ustedes. No dice habiendo huido de ustedes, sino habiendo sido privados de ustedes. Aquí el verbo, hermanos, separados de ustedes, significa entonces quedar huérfanos, ser afligidos. Literalmente lo que significa es ser arrancado de. Y eso es lo que Pablo sentía. Había sentido que había sido arrancado de sus hijos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Yo recuerdo, hermanos, cuando nuestros hijos salían a la universidad, cada uno de ellos, recuerdo muy claramente, hermanos, esta palabra mientras estaba estudiándola me quedó muy clara, hermanos, porque era esa separación, era ese despojo, era el sentirnos afligidos, hermanos. Nos despedíamos ahí en el aeropuerto o nos despedíamos ahí en la universidad, nos queríamos dar un abrazo más, otro abrazo más, quizás un beso más, porque se sentías ese desgarro, esa separación, hermanos. Y esto es lo que significa para Pablo. Fue algo lamentable para él, fue doloroso para él haber sido desrasgados, haber quedado huérfanos estos creyentes en Tesalónica. No hay, hermanos, forma de pensar, mientras tú lees este texto, que Pablo y los demás misioneros quisieran quedarse solo ahí por unas semanas y luego salir de Tesalónica. No hay manera de pensar esto. Lo que pasó ahí realmente en ese contexto histórico es que los arrancaron literalmente de allí. Los arrancaron, experimentó una separación forzada, una separación repentina, porque recuerden que los estaban persiguiendo y se sintió huérfano, por decirlo así. Recuerden que Pablo habló de sí mismo como una madre. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Estudiamos. Yo soy como una nodriza, como una madre. Después habló como un padre. Yo soy como un padre. Tenía ese corazón que tenemos los padres, hermanos. Y ahora se siente como un padre que ha sido arrancado de sus hijos. Esto es lo que está sucediendo ahí. Es por eso que envió a Timoteo, bajo una preocupación como padre, como madre, envía a Timoteo para ver su condición espiritual de los tesalonicenses, hermanos. Insisto, la relación de Pablo, hermanos, no era una relación más que en el sentido espiritual, de amor, de crecimiento. Entonces, lo envía ahí, según lo acabamos de leer en el capítulo 3. No los conocía, recuerden ustedes, su relación no fue de meses y años, solo fueron unas cuantas semanas. Pero ¿qué pasó con Pablo con esas semanas, hermanos? Estaba su corazón profundamente inquieto por ellos. Había un amor verdaderamente por ellos. Esto no era solo un sentimiento, hermanos. No era un deseo de tener un tiempo social con estos creyentes, hermanos. Eso es lo que ocurre muchas veces. No es nuestro deseo como pastores, como líderes, no es y hay esa intimidad social, hermanos. No estoy diciendo que no la tengamos, pero nuestro deseo principal es nuestra preocupación espiritual por las demás personas. No es si me estoy perdiendo de un evento social con ellos, si no me invitaron a estar con ellos, si no estoy relacionándome para tener más popularidad con ellos. No, hermanos. Pablo está preocupado por su condición espiritual. No tiene ningún interés de si le dan una cosa, ahora soy más tuyo. Si yo te doy una cosa, ahora debes de ser más mío. Y nuestra relación se forja en otro tipo de sentimientos. No, hermanos. Por eso Pablo en 3:11 dice, obsérvenlo ahí, en el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, dirija mi camino a vosotros. ¿Qué quería Pablo, hermanos? El punto es este. Pablo deseaba volver para conocer el crecimiento espiritual de aquellos a los cuales estos hombres los habían arrebatado, los habían expulsado, hermanos. Y al parecer, por la gracia de Dios, aparentemente pudo en su tercer viaje misionero haber llegado ahí y visitarlos. Pero a pesar de que Timoteo había traído buenas noticias, hermanos, recuerdan ustedes, Timoteo trae buenas noticias a Pablo. Le dice a Timoteo, mira, están bien en su fe, están bien en su amor. De hecho, te quieren mucho o nos quieren mucho. Nos recuerdan a todos nosotros. A pesar de esas noticias, Pablo, hermanos, ¿qué quería hacer?
regresar con ellos, quería estar con ellos. Ese es el corazón de un padre y una madre, hermanos, espiritual. No puedes separarte de tus hijos. Un padre no quiere separarse y una madre no quiere separarse de sus pequeños, ¿no es cierto? Ese también debe de ser el corazón de un pastor. No puedes arrancarlo de sus ovejas. Ese debe de ser el corazón. Eso es lo que marca en un sentido el servicio fiel, el servicio de un hombre, de un esclavo, de un sirviente de Dios que se preocupa por la gente de la iglesia. Aprendamos fuertemente de esto, hermanos. Todos los que están preparándose, todos los que están deseando ministerio, esto es de lo que tenemos que aprender, hermanos. No hay sentimentalismo en esto, no hay emocionalismo en esto. Son convicciones fuertes de amor, preocupación, como Cristo, nuestro Señor, hermanos, nos amó de la misma manera nosotros amar a los demás. Y aquí observen, aunque están separados, Pablo sigue teniendo un interés por ellos. No están cerca, pero siguen teniendo un interés por ellos. Puede ser que haya personas, hermanos, en el ministerio, muy posiblemente que se preocupen muy poco por otras personas. Puede ser, y estoy seguro que las hay, hermanos, porque se preocupan realmente por sí mismos, se preocupan realmente por su persona, por sí mismos, por destacar, por salir adelante. Su preocupación está en su popularidad, más que en seguir a los hermanos, en buscar sus necesidades. Su preocupación está en llenar las iglesias. Su preocupación está en ser bien conocidos, tener un éxito, ser populares. Pero hay muy poca preocupación por su grey. Y sin duda, hermanos, hay un polo opuesto, donde muchos que realmente son fieles al servicio de Dios se preocupan por muchos del pueblo de Dios, que continúan, gente que realmente está preocupada, pastores que realmente están preocupados, que están en oración continua, en una preocupación donde están en esa oración sosteniendo a todo el rebaño del Señor en oración, están conociendo de sus preocupaciones, que anhelan estar en un lugar de responsabilidad todos estos pastores y líderes. Eso es exactamente lo que está pasando con Pablo, hermanos. Así, exactamente así debería de ser nuestro ministerio. No puedes servir eficazmente cuando no puedes amar y preocuparte por otros. Ese no es un servicio eficaz, hermanos. Debemos ver nuestra verdadera relación, un amor por las personas a las que Dios ama primeramente y después tú. Otra cosa a observar aquí en el versículo 17, observen, hermanos, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Esto es, están fuera de nuestra vista, dice Pablo, pero no están fuera de nuestro corazón, no están fuera de nuestra mente. Aunque estén físicamente separados, todavía están en mis pensamientos, dice Pablo. Literalmente dice: les tengo en mi corazón. Su afecto interior, observen, hermanos, por ellos era muy fuerte. A pesar de que la separación física sí existía, su afecto por ellos era muy fuerte. Eso también lo dijo a los Colosenses en capítulo 2, versículo 5, cuando dijo: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Observen, hermanos, ¿cuál era la preocupación otra vez de Pablo? Su fe en el Señor Jesucristo, su crecimiento, su desarrollo, su conocimiento del Señor. Pablo tenía una inmensa capacidad, hermanos. Era muy propio, muy fuerte para esto, hermanos. Tenía una capacidad para preocuparse por la gente muy especial. Recuerda cuando dijo ahí en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué era, hermanos? La preocupación por las iglesias. Observen, hermanos, viendo todas estas cartas, ahí vemos el corazón de Pablo. Preocupación tras preocupación, y ahora lo declara a los Corintios y dice: es una carga más la preocupación por todas las iglesias. Es muy similar, hermanos, a lo que nos pasa a nosotros. Ustedes llevan una carga de cuidado por los que aman, ¿no es cierto, hermanos?
Tú tienes una carga de cuidado por los que aman. Y ahí está, no vas a poder decir que no, porque si tú amas a alguien, tienes una carga. Pueden ser esposa, esposo, hijos, nietos, lo que sea, hermanos, amigos. Tú tienes una carga. Ustedes llevan la carga del cuidado de sus hijos, hermanos. Están continuamente o estamos continuamente preocupados por el bienestar de cada uno de ellos. Pues estamos preocupados por su seguridad. Estamos preocupados porque estos jovencitos crezcan, nuestros familiares crezcan en crecimiento espiritual, en su conocimiento de Dios. Si tus hijos no están donde tú quieres que estén y están en otro lugar, hermanos, tú vas a estar preocupados. Si tus hijos no están gozando de una buena salud física, si tienen una enfermedad terrible, si algo está pasando en sus cuerpos, tú vas a estar muy preocupado. Si tus hijos están en problemas legales, en problemas difíciles, tu carga es muy pesada. ¿No es cierto, hermano? ¿No es cierto, amigo? Esa es la verdad. Ahora piénsalo. Conociendo a Pablo a cientos de personas, diría yo creo miles de personas, conociendo varias iglesias, personas que se habían convertido en el Señor, ¿cómo sería la carga del corazón del apóstol Pablo entonces, hermanos? Piénsalo. Si amaba a todas estas personas, ¿cómo sería su carga? ¿Te das cuenta? ¿Cómo debe de ser entonces nuestra carga, hermanos? La carga de nosotros hacia la iglesia, fuerte. Fue el cuidado de las iglesias lo que lo agobiaba al apóstol. ¿Se dan cuenta? Otro punto a observar, observen aquí, dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ahí en el versículo 17, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Esta palabra, tanto más, hermanos, significa abundantemente, significa irse hasta el extremo, significa ser excesivos. Entonces, abundantemente hasta el extremo excesivo, tanto más. Esta palabra procuramos significa estar ansioso. Estoy muy ansioso cuando dice esto. Y esta palabra deseo, epitemia, significa pasión. Pasión. Y esto es un tema, hermanos, no me voy a meter en esto ahorita, pero es una pasión de cualquier tipo. Es una pasión de cualquier tipo. Significa pasión. Dice entonces que estaban, si lo vemos así, que estaban excesivamente ansiosos con pasión. ¿Se dan cuenta? Estaban excesivamente ansiosos con pasión. Recuerden hasta ahorita, hermanos, ellos están siendo acusados por personas que no están, anticristos, que no están en relación con Cristo, hermanos, y que acusan al ministerio de Pablo, al ministerio de los misioneros. Y ellos dicen, estamos excesivamente ansiosos con pasión. ¿De qué estaban excesivamente ansiosos y llenos de pasión, hermanos? De ver su rostro. Eso es lo que estaban ansiosos. De ver su rostro, ese era su deseo, ver su rostro. Esto es impresionante, hermanos. Está diciendo Pablo, lo que queremos ver es tu cara. Si queremos tener una conversación con alguien, hermanos, no sé si a ti te gusta mucho esto que está pasando hoy en día, pero la verdad, esto de los chats es la cosa más preocupante, hermanos. Estar mandando chats, no hay esa visión personal, no hay ese contacto físico. No hay esa expresión del rostro, ¿no es cierto? Todos son letras, todos son muñequitos, ¿no es cierto? Y si queremos tener una conversación realmente nosotros, lo que deseamos hoy es verlos cara a cara. Si es algo importante que queremos hablar con ellos, es que lo quieres ver cara a cara. Si quieres ver a alguien que no has visto por hace mucho tiempo, hermanos, que viene de otra ciudad, nos pasa a veces con nuestros hijos, ¿Y qué haces? Llegas al aeropuerto, estás ahí esperando en el aeropuerto, estás ansioso, levantas tu cara para ver si ves el rostro de la otra persona, ansioso, con deseo, con pasión de verlo. Y lo quieres ver porque no solo quieres ver un intercambio de palabras en un celular, no solo quieres estar chateando, que esto es lo que ya pasa hoy en día, hermanos, sino que quieres interactuar, quieres tener un intercambio de vida con ellos, ¿te das cuenta? Quieres ser íntimo con esa persona, quieres hacer contacto con su rostro, con su cara, con sus ojos, quieres mirarle a la cara. Mucho de esto se ha perdido hoy, hermanos, y ojalá que no se pierda en la iglesia, que nuestra comunicación no sea nada más de escribirnos, sino de escucharnos,
que frente a frente nos alentemos. Si algo, hermanos, me ha dolido a mí mucho en este tiempo, es no poder tener relación con algunos hermanos y vernos cara a cara, hermanos. Poder invitarlos o que nos invitan y poder platicar acerca de nuestras relaciones espirituales, hermanos, y cómo podemos acrecentarlas, o cómo en las problemáticas de la vida o del espíritu podemos ir creciendo, hermanos. Eso es muy doloroso hoy en día, hermanos. Entonces, ¿quieres mirarles cara a cara? Ese era el ferviente deseo de Pablo, verles. Ese debe de ser nuestro ferviente deseo como pastor, hermanos. Entonces, debido entonces a todo esto, en el versículo 18, en la parte B, Pablo dice, hermanos, observen, versículo 18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, ¿no es cierto?, quisimos ir a verlos a vosotros, por lo cual quisimos ir a vosotros. Aquí escribe Pablo, nosotros quisimos ir a verlos. El deseo de verlos de Pablo, de verlos, dice Pablo, nos hizo querer venir a verlos. No es que no queríamos venir a verlos. Amados hermanos y amigos, cuando tú y yo amamos a la gente y te preocupas por su condición espiritual, lo único que deseas es querer estar con ellos. Querer estar con ellos. El siervo fiel del Señor le debe preocupar las personas. Aquel siervo que sirve al Señor, que es amante del Señor, le debe preocupar las personas. Y a Pablo le preocupaban tanto que dice, observa el versículo 18 otra vez, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, él deseaba ir, hermanos. Ya no, observen que ya no está hablando en plural, está constantemente, había dicho nosotros, juntos, queríamos, ese es un plural. Pero ahora observen, yo, Pablo, ciertamente, y lo ratifica fuerte, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pablo deseaba ir, ahora lo personaliza y dice, yo, Pablo, más de una vez quise ir. Esto es, repetidamente quiso ir a ver su rostro. ¿Te das cuenta? Era su anhelo, era su deseo. Pablo no quería delegar esta preocupación, no quería delegar el amor. Y es verdad, hermanos, no puedes dejar que otra persona se preocupe por la condición de su rebaño, ¿no es cierto? Obviamente entendemos que cualquiera se puede preocupar, que quede claro esto, hermanos, y es bíblico y es necesario. Pero aquí Pablo siente ese deseo personal, es un amante de estos creyentes, quiere ver la condición de este rebaño. Pablo quería averiguar cuál era su condición espiritual, alimentar su condición espiritual. Pero ¿qué pasó, hermanos? Encontró tropiezo para verlos, lo que nos lleva a este segundo punto, hermanos, a este segundo vínculo de su relación. Un segundo vínculo de nuestra relación con los creyentes es reconocer o estar atentos a la oposición satánica en el amor. Oposición satánica en el amor. ¿Has visto esto, hermanos? Aunque no lo creas, hay oposición satánica para no amar, para no seguir, para no preocuparte por los demás. Dice el versículo, pero Satanás nos estorbó. Para tener un vínculo, hermanos, con los hijos espirituales, y en este caso Pablo con sus hijos espirituales, hay que entender que habrá oposición. Esto tienes que entenderlo. Tal vez Satanás va a ocupar personas e incluso creyentes, circunstancias, momentos, horas, fechas. Tienes que estar pendiente de todo esto, sobre todo para aquellos que dejen manipularse en estas circunstancias diabólicas, hermanos. Pero para tener un buen vínculo con los hijos espirituales, tienes que entender que habrá oposición. ¿Por qué Pablo, hermanos, no pudo ir de regreso con los tesalonicenses? ¿Por qué no pudo regresar? La respuesta es muy clara. Por eso digo que estos pasajes son muy sencillos, hermanos, de entender. La respuesta es muy clara. Satanás nos estorbó. Es lo que dice. Satanás nos estorbó. Si quieres ser eficaz en el servicio del Señor, primero debes recordar que debes amar a su pueblo y después que lo debes amar como Dios los ama y después debes entender, debes conocer que tu enemigo, que hay un enemigo, ¿no es cierto?, que siempre va a intentar oponerse a tu ministerio. Siempre va a intentar hacerlo. Esto es muy importante, hermanos y amigos, entenderlo.
Pablo sabía muy bien cuándo Satanás se oponía al desarrollo de su ministerio, porque dice que Satanás le estorbó. No sabemos, hermanos, cómo le estorbó. No menciona aquí cuál fue la manera en que le estorbó, pero lo importante aquí es ver que Satanás le estorbó y que Pablo estaba muy consciente de ese tipo de estorbo, hermanos. Debemos tener muy en cuenta esto, porque si deseas ser un siervo eficaz del Señor, este ser satánico, este ser malvado, maligno, que es Satanás, este ángel caído, se va a encargar de tratar, junto con todos sus huestes de maldad, de interferir en el camino de tu ministerio para que no sea efectivo. Esa es una realidad, hermanos. Esa es una realidad. Mira, aquí estaba Pablo, ¿no es cierto? Pablo, separado de los creyentes. Observa la historia, hermanos. Es donde me gusta estar en la iglesia, porque aquí me siento a veces solo. Pero entiende esta parte, hermanos. Aquí Pablo está con los creyentes, está extrañando a los creyentes, está amando a los creyentes, acaba de compartir la palabra más preciosa a los creyentes. Estos creyentes se han convertido. Pablo está ahí separado de los creyentes, anhela estar con ellos, todo lo que he estado explicando, anhela estar con ellos, quería llegar allí más de una vez, porque dice Pablo, una y otra vez. Entendemos entonces que más de una vez intentó llegar allí, ¿no es cierto? Nunca pudo llegar allí. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Satanás lo estaba frustrando, hermanos. Satanás es muy efectivo en hacer esto. Hay muchas cosas en tu esposo, en tu familia, en las iglesias, hermanos, donde Satanás interfiere de una manera muy especial y tienes que orar, tienes que ser muy astuto espiritualmente para entender el ataque satánico, hermanos. Muchas veces los líderes o incluso, hermanos, los que no lo son, intentamos tener proyectos espirituales. ¿Alguna vez has querido hacer algo? ¿Algunas veces has querido tener proyectos en tu familia, en tu iglesia, en tu vida personal? En mi caso, proyectos de la iglesia, proyectos personales de estudio, leer y estudiar, y para ustedes también leer y estudiar con profundidad, orar lo que estamos haciendo con mayor fervor, asistir con plena regularidad a la iglesia, ¿no es cierto? Cambiar actitudes del corazón que son incorrectas ante Dios, que son incorrectas ante los hombres. Cambiar o tener cambios espirituales para con la familia, para con la esposa, para con los hijos. Haces todo tu esfuerzo posible por muchas ocasiones, por varias veces. ¿Y qué pasa, hermanos? Simplemente no sucede. Y yo lo veo, hermanos. Yo lo veo tanto en algunos pastores como en algunos congregantes o fieles o creyentes. No suceden. Por más que tienes esas buenas motivaciones, no suceden. Simplemente no sucede, hermanos. Satanás y sus ángeles caídos lo frustran. Como congregación, ustedes deben saber esto, hermanos. Muchas veces las cosas que no suceden, no suceden porque Satanás no las permite. Obviamente, hermanos, si tú ves la Escritura, tú sabes que el Espíritu Santo muchas veces no nos permite hacer cosas, ¿no es cierto? Nos va guiando y no nos permite. Pero sabemos distinguir entre el Espíritu Santo y Satanás. En este caso, Satanás no lo permite, hermanos. Y de eso se daba cuenta el apóstol Pablo, de que Satanás estaba obstaculizándolo. ¿Se dan cuenta? Está activo en hacer todo esto. ¿Cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo obstaculiza? Aunque Pablo no nos dice cómo lo hace, hermanos. ¿Alguna vez Satanás ha tentado? Es el tentador, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ha mentido? Satanás es el peor mentiroso, hermanos. ¿No es cierto? Yo le decía a mi esposa el día de ayer, amor, si el mundo no mintiera, sería otra cosa. Si todos declaráramos rápidamente la mentira, el mundo sería otra cosa, los gobiernos serían otra cosa, las familias, los seres humanos seríamos otra cosa. Satanás es el padre de la mentira, hermanos. Satanás es el que arrebata la palabra. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Cuando el Señor Jesucristo explica la primera parte de la palabra del sembrador, ahí en Mateo 13, y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, ¿y qué hace, hermanos? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es, arrebata la palabra, ¿no es cierto? Y no solamente le arrebata la palabra, no solamente miente, sino también imita, hermanos. ¿Cómo se disfraza este ser maligno, hermanos? Como un ángel de luz, ¿no es cierto? Según a los Corintios capítulo 11. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Satanás hace tantas cosas, hermanos, tan terribles, y seguramente algunos de ustedes la han experimentado. Preguntaremos al apóstol Pedro, hermanos, seguramente, si Dios lo permite, pero Satanás zarandea a las personas, ¿no es cierto? Zarandeando, tal como lo hizo con Pedro, sacudiéndolo, angustiando su vida. ¿Recuerdan ustedes ahí en Lucas 22 cuando dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearos? ¿Recuerdas? Como a trigo, hermanos. Y no tenemos tiempo, hermanos, pero el trigo se zarandea así para sacarlo pulcro, ¿no? Bueno, hermanos, esto fue terrible para Pedro, haber negado al Señor Jesucristo, hermanos. Satanás estaba metido en todo esto. Ahora bien, cuando viene a atacar, ¿qué es lo que desea atacar Satanás, hermanos? La iglesia. Satanás quiere atacar la iglesia. Y no cabe la menor duda de eso, hermanos. Ustedes recuerden, desde un principio lo quiso hacer. Lo quiso hacer con la primera iglesia, hermanos, en el primer siglo. La primera iglesia en Jerusalén, ¿recuerdan ustedes? Cuando se movió entre en medio de esta iglesia y se mueve dentro de Ananías y Zafira para hacer que le mintieran a quién, hermanos, al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Esto no puede suceder hoy en día con las iglesias, hermanos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y Dios qué tuvo que hacer, hermanos? Matarlos ante toda la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba atacando la integridad de la primera iglesia. ¿Se dan cuenta? Esta es una de sus estrategias más importantes, hermanos. Atacar la iglesia. Sin embargo, como buen ministro, como buen siervo, como buen esclavo del Señor, debes entender esta cosa, hermano. Una de sus estrategias, además de atacar a la iglesia, una de sus estrategias que también es tremendamente terrible, es atacar particularmente a los líderes. Yo quisiera preguntar a todas las iglesias, hermanos, locales, ¿qué iglesia no ha sido atacado desde el liderazgo, hermanos? Satanás es terrible, hermanos. Ataca desde el liderazgo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, nos dice que cuando elegimos ancianos y diáconos, observen, dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y ¿qué? Y en lazo del diablo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos ver claramente, el diablo quiere atrapar a todo el grupo de líderes, hermanos. Esta es una de las razones por las que muchos líderes están metidos en tantos escándalos, hermanos. Y es triste mencionar esto, pero es una realidad que ha sucedido y seguirá sucediendo, hermanos, en tanto Cristo no viene, porque han caído en lazo del diablo, caen en escándalos, y esos escándalos son los 3 escándalos más graves, hermanos. El escándalo sexual, ¿no es cierto? Te puedo decir que hombres con hombres, te puedo decir escándalos monetarios, donde se quieren hacer ricos a expensas, hermanos, del buen sentido bíblico y espiritual en cuanto a las cuestiones monetarias, y del poder, hermanos, de tener todo el poder, todo el éxito. Ahí caen en esos escándalos. Satanás, hermanos y amigos, no olvidemos esto, está tras la iglesia y tras sus líderes de la iglesia. Satanás a lo largo de la historia nos ha mostrado que va tras todos los líderes, y va tras todos los líderes eficaces, hermanos. No creas que va tras cualquier líder. Un líder que no le cause problemas, hermanos, que está viviendo en el mundo, que está compartiendo con el mundo, que da palmadas en la espalda a los hijos del Señor, permitiendo la pecaminosidad. Hermanos, yo creo que Satanás no se ocupa de esto, pero observa, en la historia tú te vas a poder dar cuenta que Satanás, a todo lo largo de esa historia de Dios, hermanos, ha mostrado querer derribar a los líderes. ¿Se acuerdan cómo quiso derribar a Job? Un día fue con el Señor, le dice al Señor, Señor, quiero que me des a Job, a este hombre justo, yo lo voy a exterminar, yo lo voy a destruir. Y Dios lo permite hasta cierto punto, recuerden ustedes. ¿Y qué pasó con Job, hermano? ¿Lo pudo destruir? No pudo destruirlo. Y un día Satanás, como lo acabamos de ver, va con el Señor, va con nuestro Dios y le pide zarandear a quién, hermanos, a Pedro. Pide zarandear a Pedro, uno de los principales apóstoles aquí, lo pide zarandear.
Y lo que Satanás quiere es sacudir su vida, hermanos. Y lo hizo en un sentido, ¿no es cierto? Fue algo tremendo lo que pasó ahí. Quiso sacudir su vida. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué quería sacudir a Pedro? Pedro nos iba a dejar estas grandes cartas, ¿no es cierto? Iba a ser un gran líder en la iglesia, hermanos. Era un hombre importante. Aun cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, él después fue restaurado. Así que probó a Pedro y tampoco tuvo éxito. Probó a Pablo y probó a muchos otros hermanos y nunca tuvo éxito. Satanás puede temporalmente atraparte, hermanos. Puede temporalmente atacarte, pero nunca te va a atrapar permanentemente. Escucha esto bien. Si eres un siervo fiel de Dios, nunca lo hará permanentemente, hermanos. Si eres fiel, siervo de Dios. Ahora, un punto importante. Debemos recordar que aquí, hermanos, aunque Satanás se opone a nosotros, aunque Satanás se opone al ministerio de la iglesia, a sus líderes, obviamente se está oponiendo a Dios, hermanos, por supuesto. Satanás está controlado por la soberanía, por el poder y por la gran providencia de Dios, hermanos. Esto es algo que nos alienta a estar, nos anima a continuar en el ministerio. Más allá de las grandes maquinaciones diabólicas, más allá de las siniestras intenciones satánicas, está, hermanos, la preciosa y la gran providencia de Dios en su iglesia y con sus líderes. Solo puede hacer lo que puede hacer dentro de los límites que Dios le permite, hermanos. Satanás no puede hacer más allá de esos límites. Nuestros planes, hermanos, mi plan humano de desarrollar cosas, de hacer cosas, pueden ser frustrados dentro de la iglesia, dentro de mi familia, pero los designios de Dios, hermanos, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ya ha decretado por su propia voluntad, eso jamás, hermanos, puede ser frustrado. Dios le permite a Satanás ir tras Job, ir tras Pedro, ir tras grandes hombres. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué permite, Señor, todo esto en muchos de los grandes líderes? ¿Recuerdan ustedes qué decía el apóstol Pablo? Porque en su poder se perfecciona, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí está, hermanos. Entre más embates, más crecimiento. Si eres fiel, más crecimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, el siervo de Dios debe entender no solo amar a su pueblo, sino que tiene que entender quién es su enemigo, qué hace su enemigo. Tiene que reconocer que hay una oposición satánica. Satanás, hermanos, es un león rugiente que está buscando, y lo confirma el apóstol Pedro, a quien devorar. ¿No es cierto? Pero hagamos como dice Santiago, hermanos, capítulo 4, someteos a Dios, resistir con toda firmeza, con toda fuerza al diablo. ¿Y qué va a pasar? Huirá de nosotros, hermanos. Ahí estarán acabados todos los creyentes, todos los ministros que no estén asegurados en la providencia de Dios, en su firmeza con el Señor, que no estén asegurados en las promesas del Señor. Ahí van a acabar, hermanos, con una derrota de verdad satánica. Y Pablo era un hombre muy astuto, hermanos. Amaba a su pueblo y sabía claramente a qué enemigo estaba enfrentando. Así debemos actuar nosotros. Y finalmente, hermanos, un tercer vínculo de su relación con ellos, con los tesalonicenses. Los hijos espirituales son el gozo y gloria al regreso de Cristo. Los hijos espirituales son el gozo y gloria al regreso de Cristo. Observa el versículo 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo, mis amados hermanos, Pablo vivió su vida pensando a la luz del regreso de Cristo. Pablo no estaba ocupado en otros temas, hermanos, tal vez hasta teológicos, diría yo, escatológicos. Pablo estaba, hermanos, viviendo su vida a la luz de que Cristo un día iba a regresar. La gran motivación del apóstol Pablo en su vida fue que el Señor vendría, hermanos. Él esperaba el regreso del Señor. Y por esto dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Esto es básicamente, ¿cuál es nuestra esperanza?
Está hablando de su esperanza de recompensa eterna, de su esperanza de la bendición eterna. Luego dice, ¿quién es nuestro gozo? Esto es, ¿quién es la fuente de nuestra felicidad eterna? Y luego dice, es una pregunta que la podemos dividir en tres, hermanos. Pero luego dice o añade, ¿quién es nuestra corona? Esto es, ¿quién es nuestro júbilo? ¿Quién es nuestro regocijo? Y en general, esta pregunta retórica, porque se responde a sí mismo, la podríamos resumir así, hermanos. ¿Quién hará que la grandeza de mi gozo salga de mi corazón cuando Jesús venga? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Quién va a ser el que se cumpla ese gozo en mi corazón cuando en la presencia de Cristo? ¿Quién? Bueno, todos sabemos, hermanos, aunque para Pablo y para nosotros el punto culminante de gozo es el Señor Jesucristo en su regreso y estar siempre en su presencia, obviamente lo sabemos nosotros. Aquí es diferente, hermanos. Aquí el punto que Pablo habla es que este gozo de Pablo se relaciona cuando en la venida, en la parusia, en la llegada del Señor Jesucristo, Pablo verá a todos ellos ahí, hermanos. Esto es, a todos los creyentes que compartió y que están en la presencia de Cristo. Esa es mi alegría y mi esperanza, dice Pablo. Yo voy a estar gozoso, va a ser mi alegría, va a ser mi esperanza para todos aquellos a los que les he compartido, los que me criticaron de no quererlos, los que me criticaron de no abandonarlos, no tienen razón, porque ustedes son mi esperanza, dice Pablo, ustedes son mi gozo, ustedes son mi recompensa eterna, son mi corona. Lo que Pablo está diciendo es, cuando yo vea al Señor Jesús, va a ser algo especial, va a ser mi alarde, vas a ser mi alegría, vas a ser el cumplimiento de mi esperanza. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí, hermanos? Esto nos debe motivar a que en tanto el Señor viene, hermanos, y nos arrebata, nosotros debemos estar trabajando para el Señor, viviendo para el Señor. Cuando lleguemos a los creyentes a la gloria, no obtendremos una corona, hermanos, para colocarnos aquí en la cabeza. No es lo que está diciendo Pablo, vamos a llegar con los creyentes ahí, estar y vamos a tener una... No está diciendo esto. Nuestra corona va a ser la presencia de las personas. Que ustedes fueron responsables de estar compartiendo, de estar conduciendo al conocimiento de Cristo. Aquellas personas en donde se plantó la semilla, se regó y se cosechó. Las personas cuyas vidas fueron influenciadas por tu enseñanza, por tu vida, por tus oraciones. Esa es tu recompensa eterna, hermanos. Es el impacto acumulado de tu vida en la vida de los demás. ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, yo esto lo puedo visualizar y pensar. Ahorita tengo frente a mí únicamente al hermano Pepe, la familia Herrera, hermano Alfredo, pero pensando en la familia de Pepe, hermanos, pensando qué gozo para mí no lo creen, hermanos, para mí un día estar en la presencia del Señor cuando el Señor nos arrebate o muramos y ver también a otros hermanos ahí. ¿No es cierto lo que está diciendo Pablo aquí? Ustedes van a ser mi gozo, ustedes van a ser mi corona, ¿no es cierto? Porque el trabajo que se hizo para honrar a Dios ha sido grande. Otros también se están gozando de estar en la misma presencia de Dios. Trabajamos para ganar a Cristo esas almas perdidas que solo pudieron ser transformadas por el poder y la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es el momento entonces de compartir a aquellas vidas vacías. Hoy hay muchas vidas vacías, muchas vidas sin esperanza. Mientras haya tiempo, compartamos, hermanos. Esforcémonos para llevar a las personas al conocimiento de Dios, para que puedas conocerlas para siempre, para que siempre convivamos, estemos con el Señor, con ellas, y que sean también para ti la fuente de tu gozo eterno, hermanos. Ya me imagino ahí, hermanos, viendo a mi esposa, a mis hijos, a Evelyn, a Nancy, a Pepe, a Anita, y a muchos de ustedes, hermanos, en la iglesia. Dice Pablo, mis amados hermanos, ese es mi gozo, esa es mi corona. Pablo, hermanos, cuando dice esto, y entendámoslo bien, hermano, Pablo, mis hermanos, no está mirando la gloria personal cuando dice esto. O sea, no vayan a transcribirlo, esto no es así, hermanos. Pablo no dice, mi alegría y mi gloria va a ser porque voy a conseguir una corona por todo lo bien que he hecho en las cosas.
Mi gran alarde en gloria va a ser que fui muy fiel y muy leal a Dios. No, hermano, no está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí es, esta es mi alegría, esta es mi esperanza y mi gloria. Y mi jactancia eres tú en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo que otras personas, dice Pablo, sean salvos y estén en presencia del Señor. ¿Te das cuenta? Hoy sería nuestro gozo, hermanos. Piensa en alguna persona que no tiene a Cristo. Entre tus propios hijos, entre tus propios familiares, que están quizás, hermanos, aún en hospitales hoy enfermos, a punto de partir y sin esperanza, con temores. Piénsalo, hermanos. ¿No sería un gran gozo y una corona para ti y una gloria ver a tu esposa, a tu hijo, a tu mamá, a tu abuelo, a tu amigo, a aquella persona en la misma presencia del Dios el día que tú estés ahí? Hermano, comparte. No perdamos tiempo en cosas que estamos pensando si van a ocurrir, no van a ocurrir, van a suceder, no van a suceder, si me va a pasar o no me va a pasar. Compartamos, esa es la tarea, hermanos. Vosotros sois mi gloria y gozo, dice Pablo, y lo ratifica ahí en el versículo 20. Y aquí quiero terminar, hermano. Lo repite enfáticamente. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amigo y hermano, tú eres para lo que en muchas iglesias vivimos, hermanos. Tú eres en presencia de nuestro Señor. Así queremos verte, en la presencia de nuestro Señor. En el momento en que llegue con toda su gloria el Señor, tú serás nuestra esperanza, tú serás nuestra alegría, tú serás nuestro gozo. Qué lamentable es que esto no suceda, hermanos, al llegar nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿no es cierto? Así que tenemos que trabajar, hermanos. Dejemos de pensar en varias cosas. Que no se ha cuestionado tu amor como se cuestionó el amor de Pablo, hermanos. Sino que no se cuestione en absoluto, sino que tú sepas tú que las personas son todo para ti, que son tu esperanza, son tu gozo, son tu corona. Así es como debe sentirse un siervo de Dios, amando a los creyentes, estando atento a los ataques del enemigo y sabiendo que hay un gozo y una corona al ver a otros creyentes en la misma presencia de Dios. Que esta iglesia, hermanos, esté trabajando de tal forma que otros que no conocen, que nos están escuchando hoy, puedan saber que hay un mensaje para ellos especial. Cristo, Dios mismo, ha descendido de los cielos para alumbrar este mundo oscuro, para dar vida a aquellos que están perdidos, sin esperanza. Compartamos esto a estas personas, a ti, amigo, que nos escuchas. Recibe a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confiesa todo lo que has hecho a aquel que lo sabe, para que te otorgue un perdón en la persona del Señor Jesucristo y su Espíritu pueda morar en ti. Entonces, tú también podrás llegar a ser alguien que participe en compartir a otros y tener ese mismo gozo y ese mismo amor que Pablo tenía por los tesalonicenses. Oremos. Gracias, Señor. Bendice tu santa palabra, Dios, haciéndola viva en nuestros corazones, aplicándola a nuestras vidas, mi Dios. Y gracias por el ministerio que das a muchos de tus siervos, a muchos de nosotros, Señor. Perdónanos y perdóname, Señor, en aquellas faltas. Pero Dios, te pedimos ahora de tu perdón y te pedimos de tu Espíritu que siga trabajando y obrando, Señor, para seguir, Padre, compartiendo esta santa palabra, Señor, que es viva. Y que otros puedan escucharla, Señor, y que ellos también puedan compartirla, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Y en tus manos, Señor, nos gloriamos. Y gloríate tú, Señor, en Cristo Jesús. Amén.